dar la chapa en tus clases no sirve para que tus alumnos aprendan. Y esto es lógico. O sea, vamos a ver. Yo recuerdo cuando era alumno y el profesor hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y al principio era todo perfecto. Te enterabas porque el profesor estaba viviéndolo, lo estaba contando, se lo sabía todo muy bien. Pero llega un punto, porque somos humanos, que decimos, "Puf, se me está haciendo demasiado duro", y desconectas. ¿Y qué pasa cuando desconectas de una de estas explicaciones que no para y no para y siguen hablando y siguen hablando? Pues que te has perdido. Y en muchas de esas ocasiones es muy difícil que un alumno retome el hilo. Entonces, te voy a enseñar cómo dejar de dar la chapa en clase, que las clases sean concisas, precisas y vayan al grano, y que hagan que nuestros alumnos aprendan de verdad, con sentido y con emoción también. A mí lo que me gusta hacer es cribar la información. Los libros están muy bien para que tú tengas los contenidos a mano de forma estructurada y se los sepas exponer a tus alumnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los libros tienen mucha farfolla, mucho relleno y mucha paja. Entonces, lo ideal es que tú como profesor se lo cribes y se lo cuentes de una forma más guionizada. O sea, vamos a ver, que como que lo cuentes más con cosas clave, de una forma resumida y para que lo entienda un ser humano de verdad, no un experto en la materia. Y esto es muy importante. Tenemos que entender que estamos hablando con personas que no saben el contenido. Entonces, es más fácil contárselo como si fuesen personas que no saben de nada, que sí que a lo mejor va a ser más difícil porque cambiar un poco los tecnicismos, la forma en que lo cuentas, para que ellos lo entiendan. Es complicado, pero bueno, tenemos que intentar lograrlo. Esto va a hacer que ellos que lo entiendan mejor, o sea, que en su mente esa idea se refuerce. Otra cosa que me gusta hacer es hacer que las lecciones teóricas y donde yo hablo no duren mucho. Intento me estructuro para hacer los puntos que tengo que hacer y posteriormente hacer ejercicios prácticos o que muevan la teoría para que a ellos se les integre. Entonces, las clases no es una hora hablando. Las clases son, cuento un poco lo que tenemos que hacer, cuento la teoría de lo que tenemos que hacer y luego ya vamos a intentar integrar esa teoría en actividades prácticas o en grupo o con diferentes dinámicas. Realmente, con todas estas actividades, ellos lo que hacen es que estimulan su mente para que luego de esta forma esos recuerdos se integren bien fuerte en su cerebro y luego sean capaces de realmente saber el contenido. O sea, con saber yo no me refiero a dar una definición estricta de lo que son las cosas. Con saber me refiero a que si eso sale en una conversación, mi alumno o la persona a la que yo le estoy enseñando es capaz de hablar sobre eso y de entender de lo que le están hablando. A mí el tema este de la memorización me parece horrible. Yo, como alumno, he sufrido en mis carnes el hecho de tener que memorizar y memorizar y memorizar definiciones y cosas que luego nunca me han servido para nada porque no he sido capaz de integrarlo en mi mente. Como sí que lo he integrado con prácticas, actividades y casos prácticos e incluso comentándolo y hablándolo con el profesor y con mis compañeros. Dentro de todo esto, otra cosa que también me gusta hacer cuando estoy dando la teoría es involucrarles a ellos. Sí, aparte de que esto es una forma para retener su atención y mantenerla a lo largo durante toda la clase, hay veces que me gusta que ellos recaben cierta información para cuando yo estoy dando mi clase ir preguntándoles y decirles, ¿qué información habéis recabado sobre esto? ¿Podemos ampliarla? ¿Podemos mejorarla? ¿Hay algo que falta? ¿Hay algo que...? Estamos todos en una dinámica constante. Esto hace que, aparte de que no estés tú todo el rato soltando información, ellos también suelten información de forma más o menos obligada, porque sí que es verdad que hay muchos grupos que no participan o no les gusta participar. Entonces tenemos que hacer que lo hagan, involucrarlos muchísimo más en la explicación teórica, porque las dudas de ellos hacen que resuelvan las dudas de los demás de la clase. O sea, cuando una persona tiene una duda,
esa duda puede tenerla otro más, entonces si se la resuelves a uno, pues se la estás resolviendo realmente a todos. Porque hay mucha gente que cuando tiene dudas, pues no lo dice. Uno, porque no está atento y no sabe que tiene dudas, o dos, porque le da vergüenza. Pero bueno, involúcralos en tus clases teóricas. El ambiente es súper importante, ya que lo que nos gusta es que todos los alumnos se involucren y participen en el desarrollo de las clases. Tus explicaciones teóricas van a ser mucho mejores cuando hay un ambiente de tranquilidad y calma, porque aparte de que la participación va a aumentar, la atención también. Esto es obvio. Y si ellos son amigos entre todos, o más o menos, ya no es solo que sean grupos separados de amistades, donde un grupo está en contra de otro y esto hace que un grupo no quiera hablar porque el otro puede decir cosas o pensar cosas. Si logramos una cohesión entre grupos y que se lleven todos juntos lo mejor posible, la clase va a ir mucho mejor. ¿Qué formas tenemos de que gente que no se lleva mucho se empieza a llevar mejor? Sobre todo cuando son adultos. Y cuando son niños también lo podemos utilizar, pero tenemos que tener un poquito más de cuidado. Pues lo primero es que empezaremos a hacer grupos en clase que ellos quieran. Esto va a hacer, bueno, siempre que podamos hacer esos grupos. Que ya sepas cuáles son la distribución de los grupos y quién se lleva bien con quién. Fácil. Reconocimiento social en clase, fácil. Vale, luego va a pasar un poco el tiempo y vas a decir, bueno, voy a hacer un poco de cambio en los grupos. Sí, te van a decir cosas, te van a decir de todo, pero bueno, haces como un minijuego, incluso lo puedes hacer aleatorio. Y si no, pues lo retocas tú un poco, más o menos como a ti te guste, o haces que parezca aleatorio y les haces un grupo donde gente de diferentes grupos pues tiene que trabajar de forma unida, lo que va a hacer que acaben teniendo mejores relaciones sociales. Esperemos. O sea, a mí es lo que me ha pasado. O sea, generalmente se suelen llevar bien. Si hay algún conflicto, pues habrá que mediarlo, evidentemente, se media. Si es que la mediación es súper importante en estos casos, entonces, en el momento en el que ya juntas grupos y se empiezan a llevar bien, suponiendo que salga bien, intentemos que salga bien de alguna forma, tú también sé inteligente y mira a ver quién sí puedes poner junto y quién no. Nuestras clases van a ser muchísimo mejores, porque todo el mundo va a estar más confiado. Porque ahora tengo gente que se lleva mejor de lo que se llevaba antes y que no tiene tanto miedo de hablar en clase de lo que podían tener antes porque no conocían a esas personas o no sé. Pero ¿qué es eso básicamente? Que puedes mezclar grupos de gente que no sean tan amigos para de esa forma que se lleven mejor socialmente y la clase funcione mejor. El silencio parece que no, pero es importante. En tus explicaciones va a haber veces que lances preguntas y que no sepan responder. Yo, personalmente, si ellos tienen acceso a Internet en tus clases, les diría que pueden buscar la información en Internet. Porque hay veces que ni lo van a hacer. Entonces, díselo. Dile, oye chicos, si no lo sabéis, no tenéis una idea o no queréis exponer lo que vosotros pensáis, buscarlo en Internet y tenéis la respuesta correcta. Y la comentáis a la clase y dais vuestra opinión. Y tú ya juegas con esa retroalimentación que te han dado. Para que de esta forma todos se enteren. O varios lo busquen, varios lo lean, varios estén atentos, porque les puedes preguntar directamente a ellos. Básicamente, lo que tienes que hacer es que ellos piensen, que trabajen mucho y que utilicen el cerebro. Sobre todo cuando no están en un examen, están como muy tranquilos y no quieren trabajar nada. Entonces, ponles a prueba constantemente para que ellos sientan, no presión, pero que tienen que estar ahí, o sea, que tienen que estar al loro, atentos. Y bueno, si te está gustando, deja like, comenta cualquier cosa y si te estás viendo el vídeo hasta aquí, pues por favor, suscríbete, porque voy a seguir subiendo muchísimo más contenido relevante con el aula para poder ayudarte y que tus clases vayan mucho mejor y sea el motor de tu felicidad y de tu vida. Tu trabajo, que poca gente puede decir eso. Y ahora, si te has quedado hasta este punto, te voy a dar uno de los trucos que parece una tontería y si llevas 30 años de profesión, pues vas a decir, joder, ya me lo sabía. Bueno, oye, a lo mejor no lo integras tanto como crees. Lo voy a dividir en dos partes. El truco es,
Explicaciones densas, teóricas o prácticas complicadas en las primeras horas del día. Clases fáciles de resolver y dinámicas más, pues que no requieren un esfuerzo cognitivo muy grande y muchísima atención, al final, a las últimas horas de la clase. Y esta es otra. Si tienes varias clases seguidas, tú puedes hacer cambios. Pues si te toca matemáticas y luego lengua y tú das las dos, es un ejemplo, ¿vale? Pues si te interesa dar matemáticas primero y luego lengua, pues haz eso, puedes hacerlo. Y luego, porque es con la misma clase, si no, pues nada, pues te tienes que adaptar. Y luego, que tienes que tener en cuenta, claro, que si tu horario, pues tienes a lo mejor 2 clases por la mañana y una por la tarde, pues intenta programarte y temporalizarte para que de esta forma esas clases más densas sean por la mañana y las clases más light no por la tarde, sino más entrada ya, que llevan ya muchas horas allí, están saturados, les cuesta más. Eso tú lo ves, es que te cuesta hasta a ti como profesor dar las clases a última hora. Entonces, les sirve a ellos y te sirve a ti. Y luego otra cosa, las clases que son largas, a lo mejor tienes clases 2 horas seguidas, o simplemente en tu clase decides empezar por hacer una cosa y luego otra. A ver, por favor, empieza siempre con el contenido de mayor dificultad, con lo que más cuesta. Porque si empiezas por algo súper fácil y sencillo, van a empezar a cansarse poco a poco y cuando llegue el final, a lo mejor si tienes que dar una explicación teórica muy densa, no van a estar atentos. O sea, lo que quieren es irse ya a su casa o al recreo o que pase la hora y estar en otra clase. Entonces, lo difícil, por favor, al principio, ya sea en tu horario, por las primeras horas de la clase o cuando te toca dar la clase en esa hora, que sea al principio de la clase. Esto va a ayudarte mucho. Y ellos te lo van a agradecer. Hazme caso. Entonces, esto es todo. Al final se ha complicado. He dicho muchas cosas que son útiles. Pero bueno, que la cosa es que no expliques una hora, que es que no te van a escuchar, que te van a dejar de escuchar a los 10 minutos, que te va a escuchar las 2 personas que escuchan siempre todo. Pero si te interesa que te escuche el 70% de la clase, haz todo lo que yo te he dicho. Tómatelo en serio y explicaciones breves y aumenta el dinamismo. Un saludo, gracias por estar ahí y a dejar el mundo muchísimo mejor. Chao, profes y profas.